Y bien, estamos ahora con el doctor Iván Lanera, él es viceministro de Interculturalidad y quien está a cargo, digamos, de las tareas vinculadas a la redacción del reglamento de la ley de consulta previa. Viceministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ustedes ya tenían un borrador, ¿no es cierto?, pero se ha conformado una nueva comisión multisectorial, digamos, para que trabajar este borrador o para... Es decir, el compromiso era que nosotros teníamos que preparar una propuesta de partida para la discusión de la comisión, para hacer una discusión ordenada sobre la base de un texto. Entonces lo que hicimos fue preparar rápidamente, eso es lo que anunciamos, un proyecto, un borrador de reglamento, y es el que hemos entregado el día martes a la comisión. Bueno, ¿cómo se resuelve el problema de quiénes son las personas a las que hay que consultar? ¿Quiénes son, más allá de cómo se va a determinar quiénes son los pueblos originarios, etcétera? Los pueblos indígenas, que es el nombre que se está utilizando en el reglamento, pueblos indígenas son los que cumplen con lo que establece el convenio 69 de la OIT, y los criterios que están en la ley van a servir para orientar eso, pero la forma operativa a tener una información clara va a ser su incorporación en una base de datos oficial que va a manejar el viceministerio, en donde van a estar los pueblos indígenas y sus organizaciones, de tal manera que cualquier entidad pública que le quiera consultar acude a esa base de datos y va a tener la información. Claro, pero esa base de datos, ¿cómo se construye? ¿Cómo se incorpora a un pueblo indígena, digamos? El viceministerio, en virtud de la información que existe en el Estado, por ejemplo, existen registros ya de varios ministerios que tienen información. Lo que pasa es que está fragmentada la información. Vamos a organizarla todo, es decir, ya estamos en ese proceso para constituir una base de datos que esté lista operativa casi al mismo momento, casi al mismo tiempo que va a entrar, esperemos, en vigencia el reglamento de la ley. Pero si nunca ha habido un proceso de consulta, digamos, nunca ha habido un proceso de identificar quién, por ejemplo, las comunidades campesinas de la sierra estarían automáticamente en ese registro. Es un tema que estamos precisamente en diseño, ¿okay? Es un tema que hay que también discutir, conversar con distintos sectores, ¿no? Porque es un tema bastante técnico. Entonces nosotros que estamos en un proceso de preparar también, igual que en el caso del reglamento, una propuesta de cómo organizar la base de datos, y también eso lo conversaremos para tener finalmente una propuesta de consenso, y eso será lo que se lance a fines de enero, que es más o menos el tiempo en que también entrará en vigencia el reglamento. Porque el convenio 169 habla de criterios objetivos y subjetivos, ¿no es cierto? Los objetivos son que se conserven las costumbres, me imagino que aquí el criterio sería pues el idioma, por lo menos, ¿no? El idioma, pero también que existan efectivamente instituciones que hayan quedado de la época, digamos, previa a la conquista y que todavía tengan hoy en día vigencia, por lo menos en parte. Pero eso es bien discutible también, ¿no? Porque hay toda... Es un proceso complejo, precisamente hay que hacerlo de manera muy seria, muy ordenada, muy técnica, para que no haya ninguna duda, y también creo que el elemento más importante es tener claro que los pueblos indígenas son un grupo de la población. Entonces hay que tampoco evitar que personas o personas que no son parte de pueblos indígenas se incorporen en esta base. Pero además hay un criterio subjetivo, que digamos... Tiene que haber los dos, es decir, usted no puede hacer simplemente un registro, la gente tiene que decir, oiga, yo soy indígena, ¿no? Tiene que manifestar su identidad. Eso es parte del proceso. Efectivamente es uno de los temas más delicados del proceso de construcción de la base de datos, por eso que se ha señalado que ese es un tema que tiene que manejar técnicamente el viceministerio. Sin duda, coordinando, concertando, pero la decisión técnica... Pero eso mismo supone una consulta, es decir, preguntarle, oiga, usted aparece en principio acá en un registro, pero usted es un registro a priori. Eso es parte del proceso, tiene que ser, por eso lo que pasa es que precisamente por esa razón este registro no es un registro constitutivo, sino que es un registro que va a empezar a armarse con un proceso ordenado de incorporación de información a base de la información técnica que ya existe, y luego vamos a ir ajustándola de manera progresiva para efectivamente cumplir con el criterio subjetivo, que es un criterio el más complejo de todos. Si incorporásemos toda la lista de comunidades campesinas, más las listas de comunidades nativas, tendríamos que casi el 30-40% del territorio nacional sujeto a consulta previa para cualquier decisión que de alguna manera tenga que ver con los derechos, digamos. Entonces es una cosa bien complicada, puede paralizar por completo el país. Es un tema importante de análisis, pero en realidad en
en otros países donde tienen una situación igual de población indígena que está presente en buena parte del territorio, no ha significado tampoco la parálisis de las inversiones. Ha implicado Canadá, por ejemplo, que tiene pueblos, primeros pueblos. Pues son minorías absolutas. No, pero hay zonas, pasa que depende, si lo ves en conjunto del país, pero hay zonas en las cuales, lugares, o sea, no es que todo el país, pero hay lugares en los cuales sí son muy importantes en comparación de todo el territorio. Para cada es un país más grande, ¿no? Entonces pero hay zonas en las cuales sí hay una presencia mayor. Entonces la experiencia hay que tomarla no del conjunto del país, pero sí de las zonas en las cuales la presencia de población indígena es muy importante en relación con el total del territorio. Sí, pues, pero estamos hablando aquí Lo que hay que sí es que adecuarlo a las necesidades y a las características del Estado peruano, que es un Estado con debilidades, con mucho menor capacidad y con mucha capacidad, como se ha dicho hace un rato acá. Claro. El desarrollo del Estado es el tema principal que hay que enfrentar al momento de construir instituciones. Como tienes que construir un Estado con varios problemas y debilidades, entonces el diseño es más complejo. Estas consultas las tiene que hacer el Estado, ya no es ni siquiera la empresa o la entidad. No, es el Estado. Es el Estado. Alguien decía el otro día que el año 2010 hubo 10.000 petitorios de concesiones mineras. Habría que haber hecho 10.000 consultas previas. ¿Quién hace esas 10.000 consultas previas? Sería bueno señalarlo, ¿no? El convenio 169 habla de que la consulta se hace antes de la exploración y explotación de recursos naturales. Esos son los dos que están incluidos. Y el reglamento menciona los dos. No la concesión. Por lo menos concesión de subsuelo de minerales es un tema que no está previsto, por lo menos en ese reglamento. Bueno, porque ¿cuál de otro lado es la diferencia entre un proceso de consulta previa y un estudio de impacto ambiental, que es una consulta previa, ¿no? Un estudio de impacto ambiental además tiene 3 talleres con la misma, con las poblaciones mismas, finalmente una audiencia pública en realidad es más exigente que una consulta previa. Lo que estamos precisamente incluyendo en la propuesta es que se integre de alguna medida el tema de los estudios de impacto ambiental con las exigencias del estándar de consulta. Es decir, que por ejemplo se señala expresamente que ya en los estudios de impacto ambiental se incluya, por ejemplo, el tema de derechos colectivos de los pueblos indígenas. De manera que en ese proceso ya se incorpore los temas, como usted señala, el tema de información y discusión con los pueblos indígenas, pero eso sí, salvaguardando el elemento de la etapa de diálogo directo, que es en la cual sí tiene que haber una discusión entre los representantes de los pueblos indígenas y el Estado. Pero efectivamente el estudio de impacto ambiental es un instrumento que hay que mantener, conservar, fortalecer y aprovechar sus procesos para en ese marco hacer la consulta. Ahora, insisto en el tema de la identificación de los grupos que puedan efectivamente llamarse indígenas, ¿no? Porque ahí se requieren los criterios objetivos, pero además los subjetivos, es decir, la gente tiene que manifestar, yo efectivamente soy indígena, los pueblos tienen que decir, identificarse con esa con esa categoría cultural. Yo sospecho que habrá más pueblos que más bien planteen su necesidad de inclusión y más bien es los elementos objetivos donde debe que trabajar. Sí, bueno, puede ser que muchos quieran más bien incorporarse no siendo indígenas, también puede ocurrir eso. Más bien pero que ocurre al revés. Hay que hacer los indígenas no quieren aparecer como indígenas y los otros para beneficiarse de la ley. Por eso que es muy fino, muy ordenado, porque si no pueden originarse cualquiera de los riesgos, ¿no? Sí, pues. Una vez ¿y el procedimiento mismo de consulta también lo establecen en el reglamento? Sí, hay un proceso. Las etapas ya estaban previstas en la ley, pero lo que se establece son detalles del proceso, ¿no? Para que, por ejemplo, plazos mínimos, plazos máximos, y que luego ya los sectores, respecto a sus procedimientos específicos, en marco de esos rangos, definan los plazos que corresponden a cada proceso. Y las temáticas fuera de la, decisión de exploración, de lo vinculado a la industria extractiva, hay muchos otros temas que son objeto de consulta previa. Eso está más o menos precisado. Sí, lo que hemos hecho es, establecer reglas respecto a aquello que no va, que es a veces una manera fácil de ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, si hay una ley que fue objeto de consulta porque modificaba hechos colectivos, entonces la reglamentación, por ejemplo, no tendría sentido que haga una nueva consulta de lo que ya se fue consultado en la ley. Entonces ya no tendría que pasar por consulta. A nivel de participación quizás, pero ya no consulta. Igual con planes y programas que desarrollan lo que ya en la ley está señalado y la ley ha sido consultada, entonces ya no requieres pasar por un proceso de consulta del proceso de planes y programas.
Pero en cambio, si sí es un plan, un programa, un reglamento que no deriva de ninguna ley consultada, entonces de repente en algunos casos, dado que modifica derechos colectivos, podría ser objeto de consulta. Pero en el caso de definición de modifica derechos colectivos es bien difícil, también es una cosa bien subjetiva, no es muy clara. En algunos casos es muy... Ahí podemos terminar paralizando efectivamente también, digamos, es un poco el vicio de la democracia directa, ¿no? Que no tiene sentido en una sociedad de escala grande, digamos, la democracia directa tiene sentido en una polis, en un lugar, en una comunidad campesina. En la comunidad campesina funciona la democracia directa, pero en una sociedad de 20 millones de personas, perdón, de 30 millones de personas, la democracia directa haría ingobernable, paralizaría el país. En realidad, el derecho de consulta se asemeja más al modelo de democracia deliberativa que a la democracia directa. O sea, lo que presupone es una discusión en base a argumentos que lleve a un acuerdo consenso. Sin embargo, es cierto. Estamos consultando, se supone, prácticamente a todos. Entonces, en ese sentido... es a través de los representantes de los pueblos indígenas. Claro, de acuerdo, pero a una escala pequeña, o son los grandes representantes. Depende de la medida. Los casos nacionales deben estar bien acotados, pero efectivamente ahí se produce un proceso de debate, de diálogo entre los pueblos indígenas y el representante del Estado. Entonces se rige más por las reglas de democracia deliberativa que la democracia directa, ¿no? Por ejemplo, no es un sistema electoral, no es un sistema en el cual todos votan y el que tiene mayoría gana. Eso no es ningún sistema plebiscitario, eso no es el modelo, sino es un modelo más bien deliberativo de búsqueda de acuerdos en base a argumentos. Bueno, vamos a ver. Vamos a estudiar con más detenimiento el borrador. ¿El borrador ya ha sido publicado, no? Sí, lo hemos colgado ya en la página web del Ministerio de Cultura, cualquiera persona lo puede ahí consultar, y además todos los documentos que van a ser parte del proceso sin duda también van a estar disponibles para cualquiera que quiera conocerlos. Muy bien. Doctor Iván Lanegra, viceministro de Cultura y Día. Muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Jaime Higa, que es artista plástico, y Aida Brunbrandt, presidenta de Make a Wish. Ellos están organizando algo interesante para recaudar fondos. Regresamos.